Rosalind giró hacia la Séptima Avenida, apretando contra su pecho una carpeta con documentos. Otra reunión con un posible cliente de una galería había acabado en nada. El coleccionista quería una comisión desorbitada por el derecho a exponer su colección. Planeaba volver a la galería a pie para despejarse y pensar en alternativas para la próxima exposición. El paseo le ayudó a concentrarse. El día era fresco para mediados de octubre. Rosalind se ajustó el pañuelo de seda que llevaba al cuello, regalo de Ted de las pasadas Navidades. Al pasar por delante del Blue Cup, una acogedora cafetería francesa de estilo bistró, miró a través del gran ventanal y se quedó helada. En una mesa junto a la ventana estaba sentado su marido. Llevaba el estricto traje gris oscuro que solía utilizar en las reuniones importantes con clientes. Frente a él había una joven de largo cabello castaño recogido en un moño descuidado. Llevaba un sencillo vestido negro, pero incluso desde lejos era evidente que la tela era cara. Estaba claramente nerviosa, se colocaba un mechón suelto detrás de la oreja y sonreía demasiado ampliamente. Ted sacó una cajita de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta. La chica se tapó la boca con la palma de la mano y abrió mucho los ojos. Él dijo algo, mirándola a los ojos, y luego abrió la caja. Dentro brillaba algo. ¿Un anillo? La chica extendió una mano temblorosa. Ted deslizó la joya en su dedo. Ambos sonrieron. Luego él se inclinó sobre la mesa y la besó. Rápidamente, furtivamente, pero había tanta intimidad en el gesto que Rosalind se quedó sin aliento. Retrocedió hasta la esquina del edificio y se apoyó en la fría pared de ladrillo. Había ruido en sus oídos. 23 años de matrimonio pasaron ante sus ojos como un caleidoscopio de imágenes. Su primer encuentro en una subasta benéfica, donde Ted había intentado torpemente impresionarla con sus conocimientos de arte. Su modesta boda en los suburbios, las largas veladas en las que ella había apoyado sus esfuerzos empresariales, su decisión de no tener hijos para concentrarse en sus carreras. Rosalind respiró hondo, y luego otra. El pánico fue desapareciendo, sustituido por una fría furia. Sacó el teléfono, abrió la cámara y se asomó a la esquina para hacer unas cuantas fotos. En ellas se veían claramente las caras, el anillo. No le temblaron las manos. Ted siempre había pensado que era predecible. La correcta, la que montaría una escena, sollozaría, suplicaría, amenazaría con el divorcio. ¿Era por eso por lo que se mostraba tan indiferente al encontrarse con su amante a 2 manzanas de su galería? Rosalind sonrió. En 23 años, su marido nunca se había dado cuenta de con quién vivía. Guardó el teléfono en el bolso y se dirigió a la galería, trazando mentalmente un plan de acción. Hacía unos meses, Ted había mencionado que la empresa tenía una nueva empleada en el departamento de informática. Creo que la habían trasladado desde la sucursal de Seattle. Lo había mencionado casualmente, pero ahora Rosalind recordaba cómo había cambiado su tono. ¿Era más suave? ¿Más cálido? Lo primero que hizo en la galería fue abrir el portátil y conectarse a la página web corporativa de la empresa de su marido. Departamento de Informática, nuevos empleados. Ahí estaba. Mary Lou Sawyer, especialista en ciberseguridad. 27 años. Rosalind sintió una punzada de irritación. La foto de la página web era oficial, pero incluso aquí era evidente lo atractiva que era la chica. Por la noche, Ted llegó a casa al principio de la novena. Se retrasó en una reunión. Olía al perfume familiar que Rosalind le había regalado por su cumpleaños. La besó en la mejilla y le preguntó cómo le había ido el día. Ella le contó lo de las infructuosas negociaciones con el recaudador. Él se compadeció. Lo de siempre. Más tarde, tumbada en la cama, Rosalind pensó que no sentía dolor ni desesperación, sino una extraña curiosidad, como si estuviera viendo el desarrollo de una obra experimental. Me pregunto cuánto tiempo lleva ocurriendo esto. ¿Qué le había dicho a la chica? ¿Le había prometido el divorcio?
Se puso de lado, mirando a su marido dormido. En la oscuridad, su rostro le resultaba desconocido. Hacía 23 años se había enamorado de un joven ambicioso y algo torpe que se sonrojaba cuando hablaba de arte moderno. Ahora dormía a su lado un hombre engreído y exitoso que creía que podía tener impunemente una aventura con una joven empleada. Bueno, había llegado el momento de recordarle a Ted quién era realmente su mujer. El domingo por la mañana, Rosalind estaba sentada en el despacho de su casa, consultando las redes sociales de Mary Lou Sawyer. Durante la última semana, había mantenido su rutina habitual: reuniones con clientes, cenas con su marido, conversaciones comedidas sobre el trabajo. Ted no parecía sospechar nada. El perfil de Mary Lou en LinkedIn contaba una historia sencilla: Universidad de Washington, licenciada en informática, 3 años en la oficina de Seattle y traslado a su ciudad. Las fotos de Instagram mostraban una vida activa: senderismo, escalada, fiestas con amigos, vacaciones solitarias. Ninguna foto con Tad. Él siempre se cuidaba de esas cosas. Rosalind abrió una fotografía de Mary Lou posando con una pareja de ancianos con el fondo de un faro. El pie de foto decía: con el tío Henry y la tía Martha. Gracias por la calurosa bienvenida a la nueva ciudad. Rosalind golpeó pensativamente la mesa con los dedos. Henry y Martha Porter. Los había conocido en actos benéficos. Eran propietarios de una cadena de restaurantes y miembros activos de la comunidad local. El lunes, Rosalind había llamado a Martha Porter para invitarla a tomar un café. No eran amigas íntimas, pero mantenían una relación cortés. En una mesa de la pastelería favorita de Martha, la conversación derivó naturalmente hacia noticias familiares. La sobrina de mi marido se ha mudado aquí hace poco, dice Martha untando mantequilla en un croissant. Es una chica simpática, muy independiente. Ya sabes, el tipo de chica moderna que se labra una carrera. Trabaja para una empresa de informática. Debe de ser duro empezar de cero en una ciudad nueva, comentó Rosalind. Ah, sí, sobre todo después de la historia con sus padres. Martha bajó la voz. Estaban en contra de que se mudara a Seattle después de la universidad. Familia tradicional. Querían que su hija se quedara en Portland y se casara con un lugareño. Cuando se fue, prácticamente la repudiaron. Henry sigue en contacto con ella. Siempre ha estado en contra de un enfoque tan radical de la paternidad. Rosalind tomó un sorbo de café, anotando mentalmente los detalles. La complicada relación con su familia. El deseo de demostrar su independencia, la necesidad de aprobación de sus mayores. ¿Ya se ha instalado aquí? ¿Amigos, joven? Creo que tiene a alguien especial en el trabajo. Martha sonrió conspiradoramente. No quiere dar detalles, pero me doy cuenta. Le brillan los ojos. El otro día me enseñó su anillo, no de compromiso, sino una especie de promesa. Espero que este hombre vaya en serio. La chica se merece ser feliz. Rosalind asintió con simpatía. Después de la reunión dio un largo paseo por el parque, analizando la información que había recibido. La imagen iba tomando forma poco a poco. Una joven que anhelaba reconocimiento y estabilidad. Un hombre de éxito que le ofrecía apoyo y admiración. A Ted siempre se le daba bien encontrar puntos débiles. Esa tarde comprobó sus extractos bancarios. En los últimos 4 meses, justo cuando Mary Lou se había presentado en la empresa, Ted había retirado unos $15,000 en efectivo de su cuenta personal. Pequeñas cantidades, una vez a la semana. Suficiente para cenas, regalos y, al parecer, ese anillo. Hay una nueva foto en las redes sociales de Mary Lou. Ella contra el telón de fondo de una puesta de sol, apretando un libro contra su pecho. En el dedo anular reluce el mismo anillo. Los comentarios están llenos de indirectas y felicitaciones, a las que ella responde con evasivas. Rosalind amplía la fotografía. El anillo es de la colección Cartier del año pasado. A Ted siempre le habían gustado las cosas caras, halagaban su ego. El jueves,
Rosalind conoció a Charlotte Andrews, la esposa del compañero de golf de Ted. Tomando una copa de vino, Charlotte le reveló que le había visto en un restaurante con una mujer joven. Probablemente una nueva empleada, añadió insegura. Rosalind asintió con calma. Sí, la empresa se estaba expandiendo, muchas caras nuevas. Recopiló información metódicamente, como si estuviera confeccionando un catálogo. Mary Lou alquilaba un piso en una nueva urbanización, caro para su sueldo. A menudo almorzaba en una cafetería cercana a la oficina, la misma en la que Rosalind la había visto con Ted. Por las tardes iba a un gimnasio de lujo, pero la inscripción era cara. O tenía ahorros o alguien la ayudaba con los gastos. Rosalind se enteró por las redes sociales de que a Mary Lou le interesaba el arte moderno. Sus fotos estaban llenas de imágenes de galerías y museos, pero los comentarios delataban un conocimiento superficial del tema, típico de alguien que intenta impresionar. El viernes por la noche, Ted anunció que se iba a pasar el fin de semana a una conferencia en Boston. Rosalind se despidió de él con un beso, deseándole un buen viaje. Una hora más tarde, Mary Lou publicó una foto desde el aeropuerto con el pie de foto. Los viajes espontáneos son los mejores viajes. Rosalind cerró el portátil. Había suficiente información. Una chica, separada de su familia, intentando construir una nueva vida. Una relación con un hombre casado de cuyo matrimonio ella no parecía ser consciente. Ted sabía cómo ser persuasivo. Probablemente le contó una historia conmovedora sobre un divorcio o un matrimonio infeliz. Era hora de pasar a la siguiente etapa. Rosalind sacó su agenda y empezó a recopilar una lista de galerías que tenían exposiciones programadas para un futuro próximo. A juzgar por sus comentarios en las redes sociales, Mary Lou no se perdía este tipo de eventos. Tarde o temprano, sus caminos se cruzarían y debían prepararse con especial cuidado. Para la inauguración de la exposición de arte contemporáneo en la Galería Aurora, Rosalind se estaba preparando con especial cuidado. Mary Lou señaló en las redes sociales que iba a estar allí. Una artista de moda, mucho ruido en la prensa, un acontecimiento así no se lo perdería. Rosalind eligió un vestido azul marino que nunca se ponía delante de su marido. Ted estaba ocupado con clientes esa noche. Ella ni siquiera se molestó en comprobar dónde estaba. En lugar de su habitual collar de perlas, llevaba una enorme joya Art Nouveau de plata, regalo de uno de los artistas. La galería ocupaba un edificio industrial reconvertido, techos altos, paredes de ladrillo y grandes ventanales. Rosalind se mueve sin prisa entre los grupos de visitantes, saludando a los conocidos. Enseguida vio a Mary Lou, de pie junto a un gran lienzo rojo y negro, con una copa de champán en la mano. Llevaba un sencillo vestido negro y el pelo recogido en un moño informal. El mismo anillo brillaba bajo los focos. Rosalind esperó a que la chica pasara al siguiente cuadro y, como por casualidad, se detuvo junto a ella. Durante unos minutos contemplaron la obra en silencio, un derroche de colores, una especie de desafío a la sociedad de consumo moderna. «Interesante técnica, ¿verdad?», dijo Rosalind en voz baja. «El artista utiliza pigmentos especiales que cambian de tono según la luz». Mary Lou se volvió hacia ella con evidente alivio, aparentemente contenta de poder hablar con alguien que supiera del tema. «¿De verdad? Me he dado cuenta de que el cuadro se ve diferente desde distintos ángulos, pero creía que era un juego de luces». Siguió una conversación. Rosalind hablaba de las peculiaridades del arte moderno. Mary Lou escuchaba atentamente, haciendo preguntas. Había en ella un sincero deseo de comprender el tema, aunque careciera de conocimientos básicos. «Eres muy buena en esto», comentó Mary Lou. «¿Trabajas en el campo del arte?» «Tengo una pequeña galería en el centro, Rosalind Kane». Extendió la mano, dando su nombre de soltera, que aún utilizaba profesionalmente. «Mary Lou Sawyer. Trabajo en informática,
pero el arte es mi afición, aunque a veces me siento como una completa ignorante en estos eventos. Todo el mundo empieza en algún sitio, sonrió Rosalind. Si quiere, puedo recomendarle algunas exposiciones interesantes. Y tengo una nueva exposición que se inaugura la semana que viene. Será un evento de cámara, sin tanto alboroto social. A Mary Lou se le iluminaron los ojos. ¿De verdad? Me encantaría ir. Intercambiaron contactos. Rosalind observó cómo Mary Lou guardaba inmediatamente su número en el teléfono. Estaba claro que la chica tenía ganas de hacer amistades útiles en la ciudad. La velada continuó. Recorrieron juntas el resto de las obras. Rosalind compartió comentarios e historias divertidas del mundo del arte. Mary Lou demostró ser una agradable conversadora, inteligente, con sentido del humor, aunque un poco ingenua. En un momento dado mencionó que se había mudado recientemente a la ciudad. Es difícil estar sola en un sitio nuevo. Se compadece Rosalind. Sobre todo en nuestra ciudad, aquí todo el mundo se conoce. Sí, a veces puede ser solitario, admite Mary Lou. Pero últimamente es más fácil. Tocó el anillo y Rosalind notó que su rostro se suavizaba. Al final de la velada, intercambiaron bromas como viejas conocidas. Rosalind le dio a Meryl algunas recomendaciones de galerías y museos que visitar. Se despidieron con un abrazo. Mary Lou inició el abrazo. Era el tipo de persona joven que busca fácilmente el contacto físico. De camino a casa, Rosalind analizó el encuentro. Mary Lou no daba la impresión de ser una calculadora cazadora de hombres ricos. Al contrario, parecía sincera, incluso un poco vulnerable. Una persona que deseaba desesperadamente encontrar su lugar en la vida y se aferraba a cualquier oportunidad de entablar una relación significativa. En casa, Rosalind recibió un mensaje de Mary Lou, dándole las gracias por una velada maravillosa y preguntándole si podía acudir a la inauguración de la exposición. Ella respondió afirmativamente, añadiendo un par de emojis para adaptarse al estilo de comunicación de la joven. Ted regresó a medianoche. Olía al perfume familiar de Mary Lou. Rosalind reconoció el aroma de la exposición. Murmuró algo sobre una larga reunión con clientes y se metió directamente en la ducha. Rosalind miró la puerta cerrada del baño y pensó en el hecho de que su marido ni siquiera le hubiera preguntado cómo le había ido la noche. En el dormitorio volvió a mirar el teléfono. Mary Lou había colgado fotos de la exposición en Instagram, etiquetando a la Aurora Gallery y añadiendo un comentario entusiasta sobre la maravillosa velada y los nuevos e interesantes conocidos. Rosalind sonrió y puso un like. Tras la inauguración de la exposición en la galería de Rosalind, ella y Mary Lou empezaron a cruzarse regularmente en diversos actos culturales. Poco a poco, su comunicación se convirtió en encuentros matutinos tomando un café antes del trabajo. Mary Lou confesó que echaba de menos a sus amigas en la nueva ciudad, y Rosalind resultó ser la persona con la que se sentía cómoda. En una pequeña cafetería de la esquina de la Quinta Avenida, Mary Lou habló de su trabajo y compartió anécdotas de su vida en Seattle. Rosalind la escuchaba y de vez en cuando le daba consejos para establecerse en la ciudad. En un momento dado, Mary Lou empezó a consultarle sobre vestuario y arte. Estaba claro que echaba de menos tener una amiga mayor que la guiara y apoyara. «Sabes, yo solía pensar que el arte moderno no eran más que manchas pretenciosas», confesó Mary Lou una mañana mientras echaba azúcar a su café con leche. «Pero después de que me lo explicaras, empecé a verle tanto sentido. Es como si se hubiera abierto un mundo nuevo». Rosalind miró a la chica con atención. Mary Lou había cambiado un poco en el último mes. Vestía con más elegancia, se mostraba más segura de sí misma. El anillo de Ted aún brillaba en su dedo anular. «¿Tienes a alguien especial?», preguntó Rosalind con indiferencia. «Siento ser entrometida, solo me he fijado en el anillo». Mary Lou se sonrojó ligeramente. «Sí, hay un hombre. Es
Es increíble, es verdad. Ahora está pasando por un momento difícil, divorcio, problemas en el trabajo. Por ahora mantenemos la relación en secreto. Rosalind tomó un sorbo de café, ocultando su expresión. Así pues, la clásica historia de divorcio complicado. Aquella noche, Ted llegó a casa inusualmente temprano y se fue directamente al estudio sin ni siquiera cenar. Rosalind le oyó llamar a alguien, con voz tensa. Al parecer, Mary Lou le había hablado de su nueva amiga. Al día siguiente, Mary Lou y ella se encontraron en una galería de arte a las afueras de la ciudad. La chica parecía distraída. ¿Ocurre algo?, preguntó Rosalind. Oh, no, solo. Mary Lou vaciló. Verás, ese hombre del que te hablaba, ayer reaccionó de forma muy extraña cuando le hablé de nuestra amistad, como si le asustara de alguna manera. ¿Quizá está celoso?, Rosalind sugirió. Los hombres a veces sienten que la amistad puede restar valor a una relación. Tal vez. Mary Lou frunció el ceño. Es que suele ser muy comprensivo, y de repente empieza a preguntar dónde nos conocimos, de qué hablamos. Durante la cena, Ted estuvo inusualmente hablador. Le preguntó a Rosalind sobre las cosas en la galería, se interesó por las nuevas exposiciones. Ella respondió con calma, sin entrar en detalles. En un momento dado, como por casualidad, le preguntó si tenía nuevos conocidos en los círculos artísticos. Ya sabe que en nuestro campo se conoce a gente nueva todo el tiempo. Se encogió de hombros Rosalind. ¿Por qué? No, nada. Ted apartó la mirada. Solo una idea. Hace tiempo que no organizamos una recepción para tus colegas del arte. Una semana después, Mary Lou invitó a Rosalind a cenar a un pequeño restaurante. Hablaron de arte, de planes para el futuro. Mary Lou confesó que estaba pensando en cambiar de trabajo. Su puesto actual ya no le satisfacía. «Sabes, a veces siento que estoy estancada», dijo, mirando su copa de vino. «Todo parece ir bien, el trabajo, la relación, pero algo no va bien. Es como si viviera la vida de otra persona». Rosalind la miró atentamente. «¿Por qué piensas eso?» «Ni yo misma lo sé». Mary Lou hizo girar el anillo en su dedo. «Quizás sea eso de tener que ocultarlo todo. Él dice que es lo correcto, que las cosas cambiarán pronto, pero a veces solo quiero caminar por la calle con él, cogidos de la mano, como una pareja normal». Después de cenar, Rosalind no pudo dormir durante mucho tiempo. Observó a Ted durmiendo y pensó en la facilidad con que jugaba con la vida de los demás. Mary Lou no era la primera. Durante los años de matrimonio había habido otros enamoramientos, pero por lo general terminaban rápidamente. Esta vez, sin embargo, era diferente. Ted estaba claramente encariñado con la chica y creía sinceramente en su futuro. Al día siguiente, Ted le llevó flores a Rosalind por primera vez en muchos años, sin motivo alguno. Puso el ramo en un jarrón, notando para sí cómo le temblaban las manos. Tenía miedo de que su mundo cuidadosamente construido se desmoronara por el encuentro casual de su esposa y su amante, pero aún no sabía qué hacer. Mientras tanto, Mary Lou compartía sus dudas con Rosalind cada vez más a menudo. Estaba cada vez más descontenta con la situación, aunque aún no podía formular la causa exacta. Rosalind la escuchaba y de vez en cuando le hacía preguntas capciosas. Podía ver cómo maduraba la determinación de la chica por cambiar algo en su vida, y ella iba a estar a su lado cuando eso ocurriera. La conversación telefónica que Rosalind escuchó en el café disgustó claramente a Mary Lou. La chica salió a hablar, pero incluso a través del cristal de la ventana se podía ver lo tensa que estaba su cara. De vuelta a la mesa, permaneció en silencio durante largo rato, removiendo distraídamente el café que hacía tiempo que se había enfriado. «Era mamá al teléfono», dijo finalmente Mary Lou. «Quería recordarme que el cumpleaños de papá es dentro de un mes. Insinuó que podría venir». Los encuentros con Mary Lou se convirtieron en parte de la agenda semanal de Rosalind.
Se veían en galerías, cafés, a veces simplemente paseando por la ciudad. La chica se fue abriendo poco a poco, compartiendo historias cada vez más personales. Me fui de Portland por una razón, dice Mary Lou, levantando la vista de su taza. Mis padres siempre tuvieron una idea muy clara de cómo debía ser mi vida. La universidad cerca de casa, un trabajo en la empresa familiar, mi padre tiene una pequeña constructora y, por supuesto, casarme con alguien de aquí. Rosalind escuchaba en silencio. En las últimas semanas se había dado cuenta de que si le daba a Merrill la oportunidad de hablar, le diría lo que necesitaba saber. Cuando anuncié que me matriculaba en la Universidad de Washington, mi padre no me dirigió la palabra durante un mes. Mi madre lloró, dijo que estaba rompiendo la familia, pero yo no podía quedarme allí, ¿sabes? Habría sido como una muerte lenta. La historia resultó banal. Una chica con talento de una familia conservadora, que soñaba con algo más que el destino prescrito por sus padres. 4 años en la universidad, un trabajo en Seattle, independencia económica total. Sus padres se reconciliaron poco a poco, aunque las relaciones siguieron siendo tensas. Y entonces decidí mudarme aquí, sonríe Mary Lou con desdicha. Y todo empezó de nuevo. Mamá dice que traicioné a la familia, que persigo quimeras, que a mi edad es hora de pensar en la vida real, no en una carrera en la gran ciudad. Unos días después quedaron en la cafetería favorita de Mary Lou. Rosalind se dio cuenta enseguida de que la chica parecía preocupada. En la mesa que tenía delante había un smartphone con una aplicación bancaria abierta. Tendré que buscar un nuevo piso, admitió Mary Lou. El casero me sube el alquiler un 30% a partir del mes que viene, y yo no puedo permitirme esa cantidad. Rosalind sabía que el piso de Mary Lou estaba en uno de los barrios más caros de la ciudad. Al parecer, Ted había insistido en esa opción, y probablemente estaba ayudando con el pago. Tenía ahorros, continuó Mary Lou, pero la mudanza, la instalación, la afiliación al club deportivo, todo ha sido más caro de lo que esperaba, y el sueldo aquí no es mucho más alto que en Seattle. Abrió una lista de gastos en su teléfono y Rosalind vislumbró sumas impresionantes para restaurantes, spas, ropa de diseño. Un estilo de vida al que Mary Lou claramente no podía acostumbrarse. Tal vez deberíamos llamar a nuestros padres, Rosalind sugirió con cautela. En una situación como esta, no. Mary Lou sacudió la cabeza bruscamente. Eso no. Empezarán a decir enseguida que no lo llevo bien, que tengo que irme a casa. Será mejor que... Pensaré en algo. Se frotó distraídamente el anillo en el dedo. Rosalind sabía que Ted no permitiría que su amante se mudara a un barrio más fácil. No encajaba con su idea de estatus. Así que se limitaría a aumentar su apoyo financiero, haciendo a Mary Lou aún más dependiente. Una semana más tarde, Mary Lou invitó a Rosalind a su apartamento por primera vez desde que se conocieron. El piso parecía sacado de una revista. Muebles de diseño, accesorios caros. Sobre la mesita, Rosalind vio varios folletos bancarios. «Estoy pensando en pedir un préstamo», admitió Mary Lou, sirviendo vino en copas. «No por mucho tiempo, hasta que encuentre un trabajo con un sueldo más alto. Ya he enviado unos cuantos currículos». Rosalind estudió el papeleo con cautela. Las condiciones no eran las más favorables. Los bancos siempre desconfiaban de las jóvenes solteras sin garantías serias. «¿Y tu compañero?», preguntó. «¿No puede ayudar?». Mary Lou se volvió hacia la ventana. «Se ha ofrecido, pero no quiero estar así, ¿sabe? Ya hace mucho por mí, y ahora tiene sus propias complicaciones. Divorcio, trabajo». Rosalind podía ver a la chica luchando por mantener su independencia mientras se amoldaba al estilo de vida al que Ted la había acostumbrado. Era una trampa clásica. Primero acostumbrarla a un cierto nivel de comodidad y luego hacer lo necesario. Por la noche, mientras revisaba el correo de la galería, Rosalind encontró una carta de Mary Lou en la que le preguntaba si había alguna vacante.
Sé que no tengo experiencia en arte, escribió, pero aprendo rápido, y estoy muy interesada. Rosalind cerró el portátil. Recordó las fotos de Portland en la página de Mary Lou, la sencilla casa familiar, las barbacoas en el patio trasero, las modestas reuniones familiares, y aquel piso con vistas a la ciudad, la ropa de diseño, la afiliación a un club deportivo de élite. Dos mundos entre los que se mueve una chica que intenta encontrar su lugar. A una subasta benéfica en apoyo de la galería de la ciudad asistió toda la beau monde local. Rosalind vino sola. Ted se refirió a un viaje de negocios urgente a Chicago. Ella sabía que en realidad estaba en la ciudad, solo que evitaba esos eventos en los que podría toparse accidentalmente con Mary Lou en su presencia. Jeffrey Woodworth, su viejo amigo y coleccionista de arte, la había visto en el puesto de champán. Era una de las pocas personas en las que Rosalind confiaba y el único que conocía la situación de Ted. A veces pensaba que Jeffrey lo había adivinado todo antes de que ella se lo contara. Siempre había sido un gran observador. No esperaba verte aquí sola, la saludó Jeffrey con un ligero beso en la mejilla. ¿Otra vez Ted ocupado? En viaje de negocios. Rosalind sonrió débilmente. Por cierto, esta noche he invitado a una nueva amiga mía, una chica con talento, muy interesada en el arte. Creo que tendrías curiosidad por conocerla. Jeffrey asintió comprensivo. A sus 45 años, seguía siendo un novio envidiable, financiero de éxito, coleccionista y mecenas de las artes. Y, lo que era más importante, sabía guardar un secreto. Mary Lou apareció poco después, con un elegante vestido verde oscuro. Rosalind observó que la chica tenía muy buen aspecto. Al parecer, se estaba preparando para el acontecimiento. El encuentro con Geoffrey se produjo de forma natural. Charlaron ante un cuadro de un artista contemporáneo, discutiendo sobre la técnica. La señorita Sawyer tiene un gran ojo para el arte moderno, comentó Jeffrey, mirando a Mary Lou con evidente interés. Es todo influencia de Rosalind, dijo la chica con vergüenza. Ella me ha abierto todo un mundo nuevo. La velada transcurrió despreocupadamente. Rosalind observó cómo Jeffrey y Mary Lou iban de cuadro en cuadro, hablando apasionadamente. Él tenía un don para escuchar, hacer las preguntas adecuadas, guiar sigilosamente la conversación. Estaba claro que Mary Lou se sentía cómoda en su compañía. Durante el buffet, Jeffrey habló de sus viajes, de galerías que merecía la pena visitar. Mary Lou escuchaba con verdadero interés y a veces hacía preguntas. Rosalind observó que no se tocaba ni una sola vez el anillo que llevaba en el dedo, un hábito que aparecía cada vez que la chica pensaba en Ted. «No dejes de visitar la nueva exposición de mi galería», dijo Jeffrey. «Contará con la obra de jóvenes artistas. Creo que te resultará interesante». Mary Lou aceptó la invitación con entusiasmo. Rosalind vio entre ellos esa química especial que no podía crearse artificialmente. Después de la subasta, Jeffrey se ofreció a llevar a Mary Lou a casa. Ella aceptó tras un gesto de aprobación de Rosalind. Ya en el coche, Jeffrey le preguntó, «¿Te gustaría ir a cenar mañana por la noche? Conozco un restaurante estupendo con una magnífica colección de cuadros». Mary Lou dudó solo un segundo. «Me encantaría». Al día siguiente, Rosalind quedó con Jeffrey para comer. Él parecía pensativo. «Ella es realmente especial», pronunció finalmente, «y muy distinta a la amante de un hombre rico casado». «¿Por qué no lo es?» «Al menos en su propia mente», replicó Rosalind. «Ella cree de verdad sus promesas de divorcio». Jeffrey sacudió la cabeza. «¿Y qué sugieres? ¿Que yo...?» «Sé tú mismo», le interrumpió Rosalind. «Ya estás interesado en ella, lo he visto. Y ella también está interesada en ti. Todo lo demás sucederá por sí solo». En las semanas siguientes, Jeffrey y Mary Lou se vieron a menudo, en exposiciones, en restaurantes, en conciertos. Él nunca presionaba, nunca apresuraba las cosas. Simplemente estaba allí,
atento, conversador interesante, un hombre de éxito que no ocultaba su interés por ella. Rosalind notó cómo Mary Lou cambiaba gradualmente. Empezó a hablar menos a menudo de Ted, menos para justificar su ausencia de su vida pública. Un día, tomando café, le confió: «Sabes, Jeffrey es tan real. No tienes que fingir ni ocultar nada con él. Es tan diferente». Ted también notó el cambio. Empezó a llamar más a menudo, a enviar regalos. Una noche, Rosalind le oyó hablar por teléfono y, por el tono de su voz, parecía una conversación difícil. A principios de diciembre, Jeffrey organizó una pequeña recepción en su galería. Mary Lou acudió acompañada de Rosalind. Durante toda la velada, ella y Jeffrey permanecieron cerca el uno del otro. En un momento dado, Rosalind se dio cuenta de que el anillo que Mary Lou llevaba en el dedo había desaparecido. «Ella es especial», dijo Jeffrey más tarde mientras acompañaba a Rosalind a su coche. «No quiero precipitar las cosas, pero...» «Lo sé», asintió Rosalind. «Solo recuerda, ella tiene que tomar su propia decisión». En casa, Ted la estaba esperando. Estaba inusualmente callado, apenas tocaba la cena. Rosalind sabía que Mary Lou había cancelado su cita de la tarde en la galería de Jeffrey. Se preguntó cómo se sentiría él al ver cómo su mundo cuidadosamente construido empezaba a desmoronarse. Mary Lou releyó el mensaje de Tad por tercera vez. Volvía a cancelar la cita, algo sobre una reunión repentina con unos inversores. En el pasado, este tipo de mensajes solo le habían causado una leve decepción y comprensión. Estaba acostumbrada a que un hombre ocupado no siempre tuviera tiempo. Pero ahora algo era diferente. En el último mes, había empezado a notar incoherencias en su agenda, excusas extrañas, cancelaciones repentinas de reuniones, especialmente desde que Jeffrey había entrado en su vida. Ted se había vuelto más obsesivo y más raro, si es que esa combinación era posible. Las cosas también habían cambiado en la oficina. Antes podía entrar en el departamento de informática con el pretexto de tener problemas técnicos, pero ahora evitaba esa planta. Sin embargo, le enviaba mensajes constantemente para ver dónde estaba y con quién. «¿Qué tal si cenamos esta noche?», decía un nuevo mensaje. Hacía una hora que había cancelado la comida, y ahora, de repente, tenía la noche libre. Mary Lou miró la invitación a la exposición que le había enviado Jeffrey. Sus encuentros se habían vuelto regulares y, sorprendentemente, totalmente abiertos. Sin citas secretas, sin excusas delante de los colegas. Solo dos personas interesadas la una en la otra. «Lo siento, ya tengo planes», le contestó a Tad. Su respuesta fue inesperadamente brusca. El teléfono sonó casi de inmediato. «¿Qué planes? ¿Con quién?». Su voz sonaba tensa. «¿Otra vez con esa nueva amiga tuya, Rosalind?». «En realidad no», se molestó Mary Lou. «Voy a una exposición con Jeffrey Woodworth. Él está...». «¿Con Woodworth?». Ted casi gritó. «¿Vas a salir con este...? ¿Desde cuándo?». «Solo somos amigos», trató de hablar con calma. «Y de todos modos, ¿qué derecho tienes a interrogarme? Ni siquiera podemos aparecer juntos en público por culpa de tu interminable divorcio». Una pesada pausa quedó suspendida en el auricular. «Ven a mi casa», dijo finalmente Ted. «Tenemos que hablar». El piso que alquilaba para sus reuniones siempre le había parecido demasiado impersonal a Mary Lou. Muebles caros, orden perfecto, pero ni un solo detalle que diera vida al espacio, como el decorado de una obra de teatro. «¿Qué pasa?». Tad inició la conversación apenas ella cruzó el umbral. «Has cambiado, evitándome, cancelando citas». «¿En serio?». Mary Lou sonrió. «O quizá estoy tomando ejemplo de ti». Se quedaron de pie en medio del salón, mirándose como extraños. De repente, Mary Lou se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había sentido realmente feliz a su lado. «Lo hago todo por ti». Ted se acercó un poco más. «El piso, los regalos, la ayuda con tu trabajo...».
Yo no pedí nada de eso, dio un paso atrás. ¿Y sabes qué? Jeffrey nunca habla de dinero, nunca me recuerda lo que ha hecho por mí. Así que Woodworth, después de todo, se le contorsionó la cara. ¿Por eso te quitaste el anillo? Mary Lou se tocó el dedo distraídamente. Hacía una semana que había dejado de llevarlo, de repente le parecía demasiado pesado. Me lo quité porque estaba cansada de fingir, dijo en voz baja. Cansada de ser un secreto, una amante secreta que no puede mostrarse a amigos y compañeros. Ya lo hemos hablado. Una nota suplicante apareció en su voz. El divorcio, el trabajo, es complicado. Lleva tiempo. ¿Tiempo? Sacudió la cabeza. Han pasado 8 meses, Ted. Nada ha cambiado en ese tiempo. Nada en absoluto. Porque estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser, casi gritó. Esta amistad con Rosalind, ahora Woodworth. ¿Por qué? ¿Para darme celos? Mary Lou lo miró y lo vio como si fuera la primera vez. Un hombre exitoso de mediana edad, acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Un hombre que había creado una hermosa jaula para ella y la llamaba cariño. ¿Sabes qué es lo más raro? Se dirigió a la puerta. Al lado de Jeffrey me siento libre. No una amante, no una mantenida, solo yo misma. Y eso es lo que más me asusta. Mary Lou, espera. La agarró del brazo. Hablemos con calma. Puedo explicarlo todo. Hoy no. Le soltó suavemente la mano. Necesito pensar. Sobre nosotros, sobre todo esto. Y en ti también, parece. Una vez fuera, Mary Lou se quedó un buen rato fuera del coche. Su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Jeffrey, preguntando a qué hora debía recogerla. Sonrió y miró la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía animada. Todo el mes de diciembre había resultado diferente para Mary Lou de lo que había planeado en otoño. Después de aquella pelea con Tad, se había dado cuenta de lo diferente que pasaba el tiempo con él y con Jeffrey. Con Ted, siempre tenía que mirar a su alrededor, elegir lugares alejados del centro, inventar explicaciones para sus colegas. Con Jeffrey, en cambio, podía simplemente vivir. El fin de semana anterior habían pasado un día entero en el Museo de Arte Moderno. Jeffrey estaba preparando una nueva exposición y quería su opinión sobre algunas de las obras. Mary Lou se sorprendió cuando él tomó nota de sus comentarios e incluso hizo algunos cambios en la disposición de la exposición. «Tienes un ojo interesante», le dijo entonces. «Ves detalles que los que estamos inmersos en el mundo del arte a veces pasamos por alto». Ted, mientras tanto, se sentía como si intentara que ella volviera a ser la de antes, la que aceptaba agradecida sus reglas del juego. La inundó de mensajes, le envió regalos caros a su despacho y se tropezó ofítero con ella varias veces en los pasillos de la empresa. De repente, le sobraban motivos para mantener reuniones cara a cara con el departamento de informática. El miércoles, Mary Lou almorzó con Rosalind en su cafetería favorita. Estaba contando una excursión dominical fuera de la ciudad con Jeffrey. Habían visitado una pequeña galería privada cuando vio a Ted a través de la ventana. Estaba de pie en el lado opuesto de la calle, mirándoles directamente. No les saludó, no asintió con la cabeza, simplemente se quedó mirándoles. ¿Todo bien?, Rosalind preguntó, notando lo tensa que estaba. Sí, solo parecía. Mary Lou se apartó de la ventana. Cuando volvió a mirar, Tad se había ido. Esa noche Jeffrey la invitó a un estreno en el teatro. Llevaba un vestido nuevo, azul oscuro con la espalda abierta. Jeffrey la recogió y dieron un largo paseo antes de la función. En el intermedio se encontraron con algunos amigos de él, que la presentó con sencillez y naturalidad, sin ambigüedades. A la mañana siguiente, un enorme ramo de rosas la esperaba en el despacho. Iba acompañado de una nota de Tad pidiéndole una cita,
Mary Lou se llevó las flores a la sala de descanso. Por alguna razón, la idea de dejarlas sobre su mesa la incomodaba. Ella y Geoffrey habían pasado el fin de semana en el campo. Él le había enseñado su casa de campo, donde guardaba parte de su colección. La casa no era lo que ella esperaba. Acogedora, un poco descuidada, con libros en los alféizares de las ventanas y un viejo piano de cola en el salón. Prepararon juntos la cena y luego se sentaron junto a la chimenea durante largo rato, hablando de todo. El lunes, Ted la sorprendió en el ascensor. Estabas fuera de la ciudad con él. Ni siquiera fue una pregunta, sino una afirmación. Te he estado llamando todo el fin de semana. Ted, por favor. Ella miró a su alrededor. Aquí no. ¿Dónde está? Llevas 15 días evitándome. No contestas al teléfono, te niegas a verme. Porque necesito espacio, dijo en voz baja pero firme. Tiempo para pensar. Tú mismo has dicho que es complicado, así que deja que yo me ocupe de esa complejidad. Algo parecido al pánico brilló en sus ojos. No sabe nada de ti, sobre tu vida, por lo que has pasado. Al menos no me obliga a esconderme. Entró en el ascensor que se abría. Y nunca utiliza mi pasado como forma de aferrarse a mí. Geoffrey la llamó por la noche, solo para preguntarle cómo le había ido el día. Hablaron durante más de una hora. Él habló de la nueva exposición, ella del proyecto en el que estaba trabajando. Fue sencillo y directo. El viernes quedaron en un pequeño restaurante. Geoffrey habló de sus planes de futuro y por primera vez esos planes la incluían claramente a ella, no como un adorno, ni como un misterio, sino como una compañera en pie de igualdad. Le pidió su opinión, interesado por sus deseos. Mary Lou volvió tarde a casa. Tad la esperaba en la puerta, despeinado y claramente agitado. «Te he visto», le dijo en lugar de saludarla. «En el restaurante, la forma en que te mira, la forma en que te toca el brazo. Le dejaste...» «Ted, para». Se sintió cansada. «No tienes derecho a mirarme». «Sí lo tengo. Eres mía. He hecho tanto por ti. Te he dado tanto». «Ese es el problema». Sacó las llaves. «Crees que me has comprado. Con tus regalos, tu ayuda, tus promesas. Pero no soy nada, Ted. Y ya no quiero ser el hermoso secreto de otra persona». Rosalind planeó cuidadosamente la exposición conjunta de su galería con la empresa de Tad. La idea de combinar arte contemporáneo y tecnología parecía prometedora. Instalaciones digitales, exposiciones interactivas y proyectos multimedia. El Consejo de Administración de la empresa apoyó unánimemente la iniciativa y asignó un presupuesto considerable. El día de la inauguración, la galería se convirtió en un espacio futurista. Rosalind pensó en todos los detalles, desde la disposición de los objetos expuestos hasta la iluminación especial. A la inauguración se invitó a todo el Consejo de Administración, a los principales clientes de la empresa y, por supuesto, al Departamento de Informática como principales asesores del proyecto. Geoffrey, como uno de los principales patrocinadores del evento, llegó pronto. Ayudó en la organización, consultando ocasionalmente con Rosalind sobre la disposición de algunos de los objetos expuestos. Ted apareció más tarde, cuando la galería empezaba a llenarse de invitados. Estaba un poco rígido, mirando de vez en cuando al grupo de especialistas del Departamento de Informática. Mary Lou, con un suave vestido azul, destacaba entre sus colegas. Explicaba con entusiasmo el funcionamiento de una de las instalaciones a los clientes de la empresa. Geoffrey se le acercaba a menudo y discutían los detalles técnicos del proyecto. Rosalind notó que Ted se acercaba al bar cada vez con más frecuencia. Después del cuarto vaso de whisky, sus movimientos se volvieron menos precisos y su voz más alta. Cuando Geoffrey volvió a acercarse a Mary Lou y le pasó ligeramente el brazo por los hombros, mostrándole algo en la pantalla de la instalación, Ted se movió bruscamente en su dirección. «Jeff, colega», su voz salió un poco demasiado alta.
No sabía que ahora te interesaran las jóvenes programadoras. Jeffrey se giró sorprendido. «Ted, ¿estás bien?» «Bien». Ted intentó sonreír, pero le salió más bien una mueca. «Solo estoy viendo a mi viejo amigo acicalando mi...» Dudó, pero era demasiado tarde. Varias personas a su alrededor ya escuchaban interesadas la conversación. «¿Tú qué?» Jeffrey frunció el ceño. «Ted, ¿por qué no salimos a tomar el aire?» «¿Por qué?» Ted se balanceó hacia adelante. «Hablemos aquí, sobre que la llevas a rastras a restaurantes, a exposiciones. ¿Crees que no lo sé?» Mary Lou se puso pálida. Una multitud empezó a reunirse a su alrededor. Empleados de la empresa, clientes, miembros de la junta directiva. «Ted, escucha», dijo Jeffrey con calma, aunque era evidente que estaba desconcertado por el comportamiento de su amigo. «Está claro que no eres tú mismo. Vamos a...» «¿No eres tú mismo?», Ted casi gritó. «Tú eres el que está fuera de sí. Ella es mía, ¿me oyes? ¡Mía!». Intentó agarrar la mano de Mary Lou, pero Jeffrey le apartó suavemente. Ted tropezó y casi se cae, golpeando la mesa con los vasos. El tintineo de los cristales rotos cortó el repentino silencio. «¡Seguridad!», gritó alguien. «No hay guardias». Ted se enderezó, tambaleante. «Te lo contaré todo yo mismo. Tú». Apuntó con un dedo en dirección a Mary Lou, puta desagradecida. «Después de todo lo que he hecho por ti...». «Ted», Rosalind finalmente intervino. «Ya basta». «Ah, y tú estás aquí», se volvió hacia su mujer. «¿Qué tal te va? ¿Divertido de ver?». Los miembros de la junta intercambiaron miradas preocupadas. Jeffrey parecía totalmente confuso, cambiando la mirada de Ted a Mary Lou y viceversa, como si tratara de averiguar qué estaba pasando. «Creo que la velada ha terminado», dijo Rosalind en voz alta. «Ted, el coche está esperando abajo». «No voy a ninguna parte», volvió a coger a Meryl. «No hasta que les explique a todos cómo es ella». Antes de que pudiera terminar, los guardias finalmente le alcanzaron y suave pero firmemente le cogieron por debajo de los brazos. Ted intentó soltarse, gritando algo, pero ya le estaban conduciendo hacia la salida. Se hizo un silencio ensordecedor en la galería. Mary Lou estaba de pie con la cabeza gacha. Jeffrey dio un paso hacia ella, pero Rosalind lo detuvo con la mirada. No era el momento de consuelos. «Pido disculpas por este incidente», dijo Rosalind en voz alta. «Sugiero que sigamos echando un vistazo a la exposición. Estoy segura de que todos siguen teniendo preguntas sobre la parte técnica del proyecto». La multitud se dispersó lentamente por la galería, aunque aquí y allá continuaron las discusiones apagadas sobre lo ocurrido. Mary Lou se disculpó en voz baja y se retiró al despacho de atrás. Rosalind se apoyó en la pared, repentinamente cansada. Mañana tendría que dar explicaciones al Consejo de Administración, responder a preguntas incómodas. Su matrimonio, que siempre había parecido tan honorable desde fuera, sería objeto de habladurías. También tendría que hablar con Geoffrey. Él estaba al corriente de la situación, por supuesto, pero un escándalo público no entraba en sus planes. La velada continuó y, en apariencia, todo volvió a ser charlas y discusiones sobre los objetos expuestos. Pero Rosalind sentía que los invitados intercambiaban miradas significativas bajo la máscara del interés por el arte. Percibió algunas sonrisas de simpatía en su dirección, y eso fue quizá lo peor de todo. Tras el escándalo de la galería, Mary Lou se había tomado unos días libres. Se había quedado en casa, ignorando las llamadas de Ted y los mensajes de sus colegas. Solo Jeffrey se mantenía en contacto con ella. Le llevaba la compra, le hacía compañía por las tardes y poco a poco fue volviendo en sí. Esa mañana estaba enferma otra vez, por tercer día consecutivo. Jeffrey, que se había quedado con ella desde la noche, insistió en que la viera un médico. Estuvieron en la clínica más de una hora. Pruebas, reconocimiento, pruebas otra vez. Cuando el médico le dio la noticia,
Mary Lou no se dio cuenta inmediatamente de lo que había oído. 6 semanas. Jeffrey le apretó la mano y le sonrió, tan afectuoso y seguro de sí mismo que su pánico disminuyó un poco. Sé que no lo habíamos planeado, le dijo de camino a casa, pero me alegro. Y decidas lo que decidas, te apoyaré en lo que decidas. Volvió a la oficina una semana después. Sus compañeros intentaban actuar con normalidad, pero ella notaba sus miradas curiosas. Durante la comida, Sara, de contabilidad, se sentó a su lado. Nunca habían sido muy amigas, pero ahora parecía preocupada. «Siento entrometerme», empezó Sara, removiendo el café nerviosamente. «Pero después del incidente en la galería, de todos modos pensé que deberías saberlo. La SRA, Holbrook, es copropietaria de la empresa, después de todo. Y no es solo la esposa de Ted, supervisa todos los proyectos artísticos». Mary Lou se congeló. ¿Qué? Rosalind Holbrook. Solía ser Kane. Llevan casados más de 20 años. Pensé que lo sabías. Ella es la que organizó esta exposición. El mundo pareció detenerse. Rosalind, su amiga, su mentora, la persona en la que había confiado los últimos meses, la mujer de Ted, quien lo había sabido todo a lo largo de... Al final del día, le dolía la cabeza por la nueva información que le llegaba de todas partes. Resultó que todo el mundo en la empresa sabía lo del matrimonio de Ted. Todos menos ella. La historia del divorcio que él le había contado era un invento de principio a fin. Jeffrey la esperaba en casa. La abrazó en silencio dejándola llorar. Luego se sentaron en la cocina durante largo rato, hablando de todo, de conocer a Ted, de sus promesas, de su amistad con Rosalind, sobre cómo había caído en el cuento de hadas de un divorcio complicado y un matrimonio infeliz. ¿Sabes qué es lo gracioso? Sonrió tristemente. Es que apenas he pensado en él estos últimos meses, sobre todo cuando apareciste tú. Pero esa mentira, ¿cómo pudo? Rosalind, ella me ha visto sufrir, ha escuchado mis dudas. Jeffrey guardó silencio, pero su silencio era acogedor, de apoyo. En un momento dado dijo, «Múdate conmigo. No tiene por qué ser ahora, cuando estés preparada, pero quiero que sepas que tienes un hogar. Los dos tenéis un hogar». Ella le miró. «¿Estás seguro?» «Más que seguro», sonrió. «Te quiero, y a este bebé ya lo quiero. El resto lo decidiremos juntos». Aquella noche, despierta, Mary Lou pensó en lo extraño de la vida, en cómo las mentiras pueden parecer verdad y la verdad a veces viene de una dirección inesperada, sobre cómo el hombre que ella creía su amigo resultó ser el director de toda la historia, y cómo, en medio de todo ello, encontró la verdad, inesperada, imprevista, pero tan acertada. Por la mañana escribió su carta de dimisión. Luego abrió los mensajes de Ted. Docenas de disculpas, explicaciones, peticiones de reunión. Los borró todos sin leerlos. Llamó a un agente inmobiliario. Tenía que ocuparse de un piso que ya no podía permitirse. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Sonó el teléfono. Un mensaje de Rosalind. «Tenemos que hablar». Acordaron reunirse en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. El lugar había sido elegido deliberadamente, lejos de la oficina y de miradas indiscretas. Rosalind estaba sentada junto a la ventana, con la espalda erguida y el pelo impecablemente peinado, sin rastro del cansancio que se le había notado en la exposición de la semana anterior. Mary Lou se sentó en la silla de enfrente. La camarera trajo 2 tazas de café. Al parecer, Rosalind había hecho el pedido con antelación. «Lo sabías desde el principio», afirmó Mary Lou, sin preguntar. «Claro que lo sabía. Le vi dándote el anillo en aquel café. Bastante desconsiderado por su parte elegir un sitio a 2 manzanas de mi galería. ¿Así que decidiste jugar a un juego? ¿Fingir ser un amigo para ganarte su confianza?» Rosalind negó con la cabeza. «Al principio solo quería ver qué veía en ti. Normalmente sus aventuras no duraban más de un par de meses». «¿Ligues?»
Mary Lou se puso pálida. ¿Hubo otras? En 23 años de matrimonio, naturalmente. Lo que pasa es que tú resultaste ser especial. Se encariñó mucho contigo, tanto que perdió la guardia. Y nuestra amistad, toda esa charla, los consejos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente me he encariñado contigo. Eres inteligente, eres sincero, eres interesante. Eres completamente diferente de los derrochadores con los que solía divertirse. ¿Y por eso decidiste presentarme a Jeffrey? Simplemente te brindé la oportunidad de conoceros. Todo lo demás es tu elección. Estoy embarazada. De Jeffrey. Sabía que erais el uno para el otro. Rosalind sonó genuinamente cálida en su voz. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Lo de tu matrimonio? Al principio no podía, estaba demasiado enfadada. Luego, entonces empezamos a hablar y te vi como mi alma gemela. Me di cuenta de que tú también eras víctima de sus manipulaciones. Y aún así no dijiste nada. Sí, cada vez que me hablabas de sus promesas, quería revelar la verdad, pero te vi cambiar, hacerte más fuerte, más segura de ti misma. Empezaste a ver las incoherencias de sus palabras. Mary Lou agitó su taza pensativamente. Sabes, lo extraño es que te estoy agradecida por tu amistad, por dejarme averiguar las cosas por mí misma. Podemos seguir siendo amigas. Rosalind le cubrió la mano con la suya. Si tú quieres, ahora no hay mentiras entre nosotros. ¿Qué pasa con Ted? Ted es mi problema. La investigación de asuntos internos comenzó el lunes. Recursos Humanos recogió testimonios de empleados que asistieron al espectáculo. Los abogados de la empresa revisaron la política de la empresa sobre romances de oficina. El Consejo de Administración celebró una reunión de urgencia. Había un ambiente opresivo en el departamento de informática. Los compañeros intentan no mirar a Mary Lou cuando pasa. Su jornada laboral consiste ahora en interminables reuniones con RRHH y el departamento jurídico. Le hacían las mismas preguntas, anotaban sus respuestas y le pedían más detalles. Ted había intentado 2 veces hablar con ella en la oficina. La primera vez, ella consiguió salir por la salida de emergencia. La segunda vez la sorprendió en el ascensor. Escucha, su voz sonaba ronca, sombras formándose bajo sus ojos. Solo necesitan oír tu versión de los hechos. Diles que fue un malentendido, que había bebido demasiado y actué de forma inapropiada. Ninguna relación, solo una broma de mal gusto. Mary Lou se quedó mirando en silencio los botones del ascensor. Piensa en tu carrera, bajó la voz, en tu reputación. Si todo sale a la luz, ¿mi reputación? Se volvió finalmente hacia él. ¿Y la tuya? ¿O la reputación de tu mujer? Ted se puso pálido. ¿Quién lo contó? Toda la oficina lo sabía, menos yo. El ascensor se abrió y ella entró, dejándole en el vestíbulo. Esa noche había recibido un largo mensaje en el que Ted le decía que podía arreglar las cosas, que tenía influencia en la empresa y que la ayudaría en su carrera. Borró el mensaje sin terminarlo. Al día siguiente la convocaron a una reunión del comité de ética. 5 personas en una larga mesa. El abogado de la empresa, el director de RRHH, 2 miembros del Consejo de Administración y un consultor independiente. Volvieron a preguntarle por la naturaleza de su relación con Tad, por los regalos, por los viajes de negocios. BSRA, Sawyer, habló en voz baja pero con insistencia la mujer de ERHH. Comprendemos lo delicado de la situación, pero necesitamos la verdad, toda la verdad. Es lo mejor para todas las partes. Mary Lou se incorporó y se miró las manos. Pensó en Jeffrey, en el bebé, en su futuro, en que mentir nunca conducía a nada bueno. Tuvimos una relación, dijo por fin. Durante unos 8 meses. Me dijo que se divorciaba de su mujer. Yo no sabía que no era verdad. Se hizo el silencio en la sala. El abogado tomaba notas en su cuaderno. ¿Puede aportar alguna prueba?
Marilú sacó su teléfono. Abrió fotos, mensajes, detalles de llamadas. La historia de su relación, documentada digitalmente. Por la noche, Ted la esperó en su coche. Parecía envejecido y, en cierto modo, perdido. ¿Por qué?, le preguntó. Te dije que sugería que resolviéramos esto pacíficamente, porque estoy cansada de mentir, subió al coche. Y tú también deberías intentar decir la verdad. Jeffrey la esperaba en casa. Ella le contó lo de la comisión, lo de la conversación con Ted. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Sabes», dijo finalmente, «a veces la decisión más difícil resulta ser la correcta». Al día siguiente, Ted envió otro mensaje, amenazador. Prometió arruinar su carrera, contar a todo el mundo que había seducido deliberadamente a un hombre casado. Marilú reenvió el mensaje a los abogados de la empresa. Al final de la semana, el consejo había terminado su investigación. Marilú fue convocada a una última reunión en la que se le comunicó que se aceptaba su dimisión y que la empresa estaba dispuesta a pagarle una indemnización siempre que firmara un acuerdo de confidencialidad. Es la práctica habitual en estos casos, explica el abogado. La empresa protege su reputación y tú obtienes un colchón de seguridad financiera. Firmó todo el papeleo. Recogió cosas de su escritorio, algún cambio personal, fotografías, un cactus que una vez le regalaron sus colegas. Ted no estaba en la oficina. Le habían dado una excedencia forzosa hasta que lo decidiera el consejo de administración. Al salir del edificio de la empresa, Marilú sintió una extraña ligereza. Había un desconocido por delante, pero era un desconocido honesto, sin mentiras, sin fingimientos, sin necesidad de mirar constantemente por encima del hombro. Rosalind encontró sobre su mesa un sobre con documentos del abogado, los resultados de la auditoría financiera de su patrimonio común. Estaba estudiando las cifras cuando Tad llegó a la galería. Últimamente no tenía buen aspecto. El traje le quedaba holgado y tenía ojeras. El consejo de administración le había suspendido de la dirección de la empresa a la espera de una investigación. Entró en su despacho sin llamar, como si tuviera derecho a hacerlo. Rosalind no levantó la cabeza de los papeles, siguió tomando notas en los márgenes. «Tengo una copia de los documentos». Ted se acomodó en la silla de visitas. Habló en voz baja, como si estuviera ahorrando energía. «¿De verdad quieres esto? Después de todos estos años». Rosalind dejó el bolígrafo a un lado. En 23 años de matrimonio lo había aprendido a fondo. Ahora no sentía ni pena ni remordimiento, sino la confusión de un hombre que había perdido el control de la situación. Miró por la ventana. Lloviznaba y los transeúntes seguían a lo suyo, ajenos a lo que les rodeaba. Era un día normal, como tantos otros, solo que ahora era diferente. Ted intentó explicarse. Habló de sus años juntos, de su causa común, del hecho de que todo el mundo comete errores. Sus palabras sonaban correctas, pero vacías. Rosalind pensó en cómo una vez había creído en esas palabras, había aceptado sus disculpas, había fingido que no pasaba nada. Sacó una carpeta de fotos del cajón de su escritorio, las mismas fotos del café donde él le había dado el anillo a Marilú. Ted dudó media palabra. «Te vi aquel día», dijo Rosalind con calma, «y decidí que ya había tenido suficiente. No del engaño, nunca has sido bueno siendo fiel, sino de mentir, el fingimiento, la necesidad de interpretar el papel de esposa feliz todos los días». El teléfono sonó en la sala de espera. La voz de la recepcionista que contestaba al teléfono entró por la puerta suelta. Los sonidos familiares de un día normal de trabajo. Ted permanecía en silencio, mirando las fotografías. Sus manos temblaban débilmente. Rosalind se sintió repentinamente cansada. Ya no quería acusar ni vengarse, solo cerrar este capítulo y seguir adelante. Explicó los términos del divorcio, con sequedad, como en los negocios.
Reparto equitativo de los bienes, incluidas las acciones de la empresa, sin escándalos públicos. Una ruptura limpia entre dos adultos que una vez se amaron. Ted aceptó todo. No había nobleza en su acuerdo, solo la comprensión de que era el mejor resultado posible. Dejó las fotos sobre la mesa y se marchó sin despedirse siquiera. Rosalind permaneció sentada en el estudio durante largo rato. La lluvia se intensificaba, desdibujando el perfil de la ciudad al otro lado de la ventana. Pensó en la necesidad de reunirse con Mary Lou mañana. La chica merecía una explicación, en que ya era hora de renovar la exposición de la galería, en las muchas cosas ordinarias que componen la vida. El teléfono de la mesa tintineó. Un mensaje del abogado diciendo que los papeles estaban listos. Rosalind respondió con un breve «de acuerdo» y empezó a recoger los papeles. La jornada laboral continuaba y Rosalind tenía mucho que hacer. El otoño se había convertido en invierno. La nieve empolvaba la ciudad, ocultando las huellas de los últimos acontecimientos, pero sus repercusiones seguían produciéndose. El Consejo de Administración había decidido degradar a Ted. Ahora era jefe de una pequeña sucursal regional, un importante paso atrás para un hombre de su calibre. Los colegas evitaban mirarle directamente cuando se encontraban. Las conversaciones se apagaban cuando aparecía por los pasillos de la oficina principal. Mary Lou aceptó un trabajo en una gran empresa tecnológica. Su experiencia y las recomendaciones de sus anteriores colegas del departamento de informática le habían ayudado a conseguir un puesto aún mejor que el anterior. Su barriga ya había empezado a redondearse y Jeffrey había insistido en que se mudara con él. La espaciosa casa en el campo era justo el lugar que ella quería para empezar su nueva vida. Rosalind se sumergió de lleno en el proyecto de una nueva galería. Una exposición de arte contemporáneo atrajo inesperadamente la atención de los críticos y recibió varias ofertas interesantes de colaboración. El proceso de divorcio transcurre sin sobresaltos y en silencio, como ella había planeado. La empresa había experimentado cambios importantes. El Consejo de Administración revisó la política sobre romances de oficina, endureciendo las normas e introduciendo la obligación de informar sobre las relaciones personales entre empleados de distintos niveles. Algunos miembros del Consejo pensaban que Ted debería haber sido despedido, pero Rosalind, que conservaba su participación en la empresa, insistió en una solución más indulgente. Jeffrey siguió desarrollando su galería, ahora con la ayuda de Mary Lou, que inesperadamente demostró tener talento para organizar ventas de arte en línea. Sus conocimientos técnicos ayudaron a modernizar el sistema de atención al cliente, lo que se tradujo en un aumento significativo de las ventas. En la ciudad se siguió hablando del escándalo de la exposición durante un tiempo, pero poco a poco el interés fue remitiendo. La historia se convirtió en uno de esos rumores que se cuentan a los nuevos empleados cuchicheando en la máquina de café. Rosalind y Mary Lou conservaron su amistad, aunque ahora se veían con menos frecuencia. Quedaban para comer, hablaban del futuro bebé y compartían noticias. De un modo extraño, su relación, que había empezado como parte de un elaborado juego, se había convertido en algo real. Ted había intentado ponerse en contacto con Mary Lou varias veces, pero ella no había respondido a sus mensajes. La última vez que supo de él, había empezado a ver a un terapeuta. Tal vez esta historia le había hecho reflexionar sobre su comportamiento. A finales de diciembre, Rosalind recibió una invitación para la inauguración de una nueva exposición en la Galería Jeffrey. El tema de la exposición era el cambio y los nuevos comienzos, algo muy simbólico para todos los implicados en esta historia. En la inauguración vio a Mary Lou, feliz, segura de sí misma y con una barriga bien visible. Jeffrey no se separó ni un paso de ella, sosteniéndola cuidadosamente bajo el brazo. Aquella noche, mirándolos, Rosalind pensó en lo extraño del destino. Cómo un intento de venganza se había convertido en una historia de salvación, no solo para Mary Lou,
sino para ella misma. La venganza no había sido tan dulce como había pensado, pero la libertad que había ganado había merecido la pena. Ted también estaba allí, una figura solitaria contra la pared del fondo. Miraba a su antigua amante y a su viejo amigo, y algo en su mirada hablaba de comprensión, tardía pero aún próxima. Rosalind captó su mirada y asintió levemente. Algunas lecciones son difíciles de aprender, pero no puedes seguir adelante sin ellas. Una mañana de primavera, Rosalind paseaba por el parque, observando las primeras flores de los parterres. Una niña de 2 años corría a su lado, deteniéndose de vez en cuando para mostrar a su abuela otro sorprendente descubrimiento: un diente de león amarillo, un guijarro brillante, una mariposa que pasaba volando. Sofía, hija de Mary Lou y Jeffrey, heredó la curiosidad de su madre y la capacidad de su padre para ver la belleza en las cosas sencillas. Rosalind pasaba un día a la semana con la niña, una tradición establecida desde sus primeros meses de vida. 3 años cambiaron muchas cosas. Rosalind abrió una nueva galería en un barrio de lujo de la ciudad, dedicándose por completo a trabajar con jóvenes artistas. Su divorcio de Ted había transcurrido tranquila y pacíficamente según lo previsto. Ahora vivía sola en una casita con vistas al río y se sentía verdaderamente libre por primera vez en años. Mary Lou dirigía el departamento de informática de la empresa de Jeffrey, convirtiendo un negocio de arte tradicional en una moderna plataforma digital. Ella y Jeffrey se casaron cuando Sofía tenía 1 año, una pequeña ceremonia en el jardín de su casa de campo, solo amigos íntimos y los padres de Mary Lou, con quienes por fin había restablecido la relación. Sofía tiró del brazo de Rosalind y señaló el columpio. Mientras la niña se columpiaba con entusiasmo, Rosalind pensó en las vicisitudes de la vida, cómo la venganza podía convertirse en algo completamente distinto y cómo los encuentros fortuitos podían cambiar el destino. La empresa de Ted se recuperó poco a poco del escándalo. Él mismo permaneció en la oficina regional. Trabajaba con bastante éxito, pero no recuperó su antigua posición en la sociedad. Se dijo que empezó a verse con una mujer de su edad, la dueña de una pequeña agencia de viajes. Tal vez su historia con Mary Lou le había enseñado algo. Después del paseo, Rosalind llevó a Sofía a casa. Jeffrey se reunió con ellos en la puerta y cogió a su hija en brazos. Mary Lou salió al porche, con un sencillo vestido de casa, una tableta en la mano y claramente en plena jornada laboral. ¿Te quedas a comer?, preguntó a Rosalind. En otro momento. Tengo una reunión con un posible inversor. Rosalind se despidió de Sofía con un beso. La niña la abrazó fuertemente por el cuello y susurró: «Adiós, tía Ros». De camino a la galería, Rosalind pensó en lo extraña que era la vida. Una historia que empezó con mentiras y traiciones desembocó en la creación de una nueva familia, inesperada, poco convencional, pero real. Y la venganza, pensada como una forma de castigar a su marido infiel, le dio algo mucho más valioso: la libertad y el amor de una niña que nunca sabrá toda la verdad sobre cómo se conocieron sus padres. El teléfono tintineó. Un mensaje de Mary Lou con una foto de una sonriente Sofía en un columpio. Rosalind sonrió y envió un corazón como respuesta. A veces la vida no sale como la planeas, pero sale exactamente como la necesitas.